depender del estado al cual se asocia, y aunque no lo crean, la causa más frecuente de una tumoración en la mama va a ser un problema benigno, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando hablamos de esta asociación más cáncer de ovario, tumor benigno, tumor o un quiste simple, ¿no? Entonces, algo así vamos a aprender ahora cuando hablemos de una tumoración en la mama. Y cualquiera que de ustedes que digan, ¿sabes qué? Me ha salido una tumoración en la mama, ya estamos pensando lo peor, ¿no? Entonces, como un preámbulo a la siguiente clase, que es cáncer de mama, vamos a hablar de las lesiones benignas de mama. Y van a ver qué tipo y qué diversidad de patologías pueden asociarse a esta sintomatología, a este signo que es la presencia de una tumoración en el seno. Muy bien. Entonces déjenme compartirles mi presentación. Ya mirando mi presentación, por favor. Muy bien. Gracias. Bien. ¿Qué significa la mama para una dama? Así como sus ojitos, sus labios, su carita es la expresión de sentirse bonita, sentirse atraída, pues los senitos son tan o más importantes para una mujer. Entonces, cuando algo afecta uno de sus senitos, una cicatriz, una intervención que le va a lesionar el seno, y no estoy hablando solamente de cáncer, o un enrojecimiento, o un aumento de volumen, o una disminución en el desarrollo, afecta directamente la autoestima de una dama. Entonces, este es el concepto que yo debo tener. ¿Qué significa desde el punto estético los senos para una dama? ¿Y por qué tenemos que cuidarlo? ¿Y por qué tenemos que ser muy cuidadosos si vamos a hacer un tratamiento, sobre todo de tipo quirúrgico? Porque un mal tratamiento o un mal diagnóstico que condicione un problema crónico, como son las mastitis crónicas, pues va a hacer realmente cause trastornos muy serios en la personalidad, en la autoestima de cada una de las damas. Esa es la importancia que tiene la mama desde el punto de vista estético para la mujer, ¿no? Pero cuando yo estudio lesiones benignas de mama, yo tengo que aprenderme esta diapositiva. Porque si ustedes no se aprenden esta diapositiva, nunca van a saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablemos de cáncer de mama, van a ver que vamos a hablar sobre todo de dos tipos de cáncer de mama. Aquel que se produce en el acino glandular y aquel que se produce en los túbulos. Si nunca se ven, y van a ver que todos los libros van a hablar de eso. Pero si yo no sé de qué estoy hablando, qué cosa es un acino glandular, qué cosa es un conducto, pues entonces yo nunca voy a saber cómo ubicarme o qué decirle a mi paciente, por lo menos.
Entonces, esta diapositiva que habla sobre la anatomía de la mama, nunca se deben olvidar, ¿no? Entonces, la anatomía, ¿qué nos dice? ¿De qué está constituido? ¿Por dónde viene? ¿Qué partes tiene? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que la parte puede tener grietas, erosiones, infecciones, ¿no? Trastornos en la secreción, alteraciones en los conductos, ¿no? Debo tener muchas partes, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo piel. Y la piel se puede infectar, se puede enrojecer, ¿m? Puede tener infecciones locales, generales. Por debajo de la piel tengo un tejido graso, que generalmente me pueden dar tumores como los liposucción, de un golpe. Y esto sí, vamos más adentro, yo voy a tener esta estructura, ¿ya? A esta estructura, entre dos partes de un tejido conectivo, conocido como ligamento de Cooper o suspensorio, es el lóbulo, el cual está compuesto de pequeñas estructuras llamadas lobulillos, ¿ya? Y si vamos más adentro aún, vamos a ver que eso está compuesto por alvéolos, ¿ya? Son parte de los acinos y parte de los conductos, ¿ya? En este caso, el conducto lactífero, ¿no? Más arribita, el seno lactífero. Vamos a ver cómo el conducto, pues van a producir retracciones y secreciones, ¿ya? Y por debajo yo todavía puedo encontrar otros tejidos, ¿no? Mayor tejido conectivo o el músculo, y voy a ver que también pueden haber abscesos, nivel de estos a este nivel, ¿ya? Son más difíciles de diagnosticar que un absceso superficial, obviamente, pero no se nos va a presentar. Bueno, entonces, miren qué sencilla es la anatomía de la mama. Entonces, recién, y saber a qué estructura podría comprometer cada patología. Ahora, como ya les mencionaba, la patología benigna de mama, avanzando, va a ser, miren, el 90% de todas las motivos por el que consulta a la paciente por una lesión en la mama. ¿Y cuál es la lesión? Puede ser dolor, puede ser tumoración, puede ser que se vuelvan muy sensibles los pezones previa a la menstruación, o que aumente con el uso de anticonceptivos, o con terapia de reemplazo hormonal, o la presencia de una secreción por el pezón. Pero a nosotros nos han enseñado que la secreción hemática por el pezón puede ser sinónimo de cáncer. Ya van a ver que no es así, ¿no? O la presencia de una tumoración en la mama puede ser cáncer. Van a ver que no es así, ¿ya? Entonces, pero todo esto que nos han enseñado, todo esto que tenemos siempre presente, por lo que nos hablan obviamente del cáncer de mama, sabemos que es la primera causa de cáncer en nuestro país y en el mundo, ¿no? Es porque no debemos tampoco dejar de pensar en esta patología, ¿no? Pero esto nos alarma, ¿no? Entonces nos digan, a ver que a uno de ustedes le diga a su hermana, ¿sabes qué? Me ha salido una tumoración en la mama. Pues todos nos preocupamos, ¿no? Inmediatamente al médico y doctor, hagámosle una mamografía. Sí, existe mucho miedo, mucho temor. Pero ustedes siempre recuerden que lo más probable es que sea un problema benigno, ¿ya? Y al igual como hemos hecho en otras patologías, ¿qué edad tiene? ¿En qué etapa está? Premenopáusica, posmenopáusica, está dando de lactar, es joven. Entonces, todo esto nos va a ir dando ideas y nos va haciendo ya en la cabecita un diagnóstico previo, ¿no? Y yo ya voy pensando en qué puede ser, ¿no? Entonces, si yo tengo una paciente, por ejemplo, ¿no? De unos 20 años, joven, bonita,
y viene y me dice, doctor, yo hace 6 meses, cuando me bañaba, me toqué una tumoración en el seno, y esa tumoración está creciendo, y ahora tiene tal tamaño, ¿no? ¿Y le produce algo más, señorita? No, solamente la tumoración, no me produce dolor, no me produce nada, pero cuando me toco yo me estoy tocando cada vez más grande la tumoración. Entonces nosotros tocamos y encontramos una masa dura, pétrea, regular, ¿no? Bordes aparentemente lisos, de fácil movilización, no causa dolor, lo que parece ser que no está adherido a planos profundos, y en mi cabecita ya estoy pensando que probablemente será un fibroadenoma de mama, ¿no? Y entonces voy a ir a confirmar el diagnóstico. Y voy a hacer unos exámenes auxiliares para confirmar el diagnóstico. Bueno, pero esas son las cosas fáciles, ¿no? Y entonces empecemos por el primer signo más frecuente, la mastalgia. ¿Qué cosa es la mastalgia? Sucede que hay damas que podrían estar cursando con que ya le vienen los signos de que le va a venir la menstruación y previo un día, 2 días antes, los senitos como que se le hinchan, ¿ya? Y se le ponen más sensibles los pezones y a veces no quieren ni usar brasier porque les incomoda, prefieren estar con el brasier suelto y empieza la menstruación y va disminuyendo el dolor. O pudiera ser también que la paciente empieza a sentir la molestia en los senos muy parecida a la que les he mencionado, aparece un poco de dolor ahí que no pasa fácilmente, ante cualquier movimiento persiste, y la paciente está cerca de sus días de ovulación, y luego pasa. Espontáneamente pasa, así como apareció. Bien, ese dolor que presenta la paciente, ¿ya? Le han dado diferentes nombres. Algunos le dicen mastalgia, otros le dicen mastodinia, otros le dicen tensión mamaria, otros simplemente dolor mamario, pero vean, hasta 3/4 partes de las pacientes, de las mujeres, en algún momento de su vida, van a pasar por este signo. ¿Ya? Y nosotros hacemos el examen y no le encontramos nada. ¿Ya? Y en un pequeño porcentaje, podría estar relacionado con un problema maligno, ¿no? Pero les comento que el cáncer de mama claramente da dolor o te avisa con dolor. ¿Ya? Y de ser así, pues está relacionado a carcinomas inflamatorios o carcinomas avanzados, sobre todo a nivel local. ¿Ya? Pero este es el signo y hay muchos orígenes, que estamos hablando que no sea canceroso, ¿no? Y entonces tenemos problemas hormonales, puede ser que haya una deficiencia de progesterona, puede ser un exceso de estrógenos, y esto lo que está causando es un desbalance hormonal, ¿ya? O puede haber una alteración del cociente progesterona-estrógeno, o puede haber diferencia en la sensibilidad de receptores hormonales, puede haber una secreción alterada de FSH y LH, ya lo hemos visto en la primera y segunda fase del ciclo, puede que tengan niveles bajos de andrógenos, ¿ya? Pero ninguna de esas teorías son concluyentes. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque ustedes van a ver que gran parte del tratamiento del dolor en la mama está dado con progesterona. Y la progesterona alivia este síntoma porque alguien sin una base científica adecuada vio que cuando le daba progesterona a esos pacientes mejoraban del dolor mamario. Entonces, a raíz de eso, se han hecho muchas investigaciones y han encontrado ciertas alteraciones como las que les he mencionado, ¿ya? Pero lo cierto es que habría un edema, ¿ya? En el estroma, y ese edema, pues ustedes recuerdan, lo hemos visto con los anticonceptivos orales también, o los vamos a ver también, ¿no?
Y se cree que este edema que se produce en la mama se produce básicamente por alteraciones a nivel del estrógeno y progesterona, ¿no? Y esto llevaría a que se produzca una inflamación, un aumento de la consistencia mamaria, y eso es lo que les va a decir, ¿no? Yo siento mis mamas hinchadas, ¿no? Siento como que, no, que me duele, que me molesta mucho. En todo caso, no sabemos si realmente se produce una alteración hormonal o es que yo tengo como respuesta una mayor, digamos, o una menor disminución de la tolerancia al dolor, ¿no? Entonces, por ahí podría estar relacionado. También han visto que en algunos casos damos vitamina E para el dolor de mama. Se ha visto que también esto mejora la mastodinia, el dolor en la mama. No se sabe exactamente cuál es el principio. Habría una relación entre antioxidantes y esto probablemente disminuiría o marcaría una estabilización de esta fluctuación de las hormonas y eso conduciría a que disminuya, desaparezca el dolor. Pero bueno. Y finalmente, otra de las patologías que da dolor en la mama es la famosa mastopatía fibroquística, que la vamos a ver dentro de poquito. Y se ha visto que la vitamina E acá también actúa muy bien, ¿no? Pero vamos a ver que la mastopatía fibroquística pues no es una alteración, simplemente es una digamos, modificación de ciertas estructuras que están en la estructura normal de la mama, ¿no? Ahora, la mastalgia puede repetirse en un periodo o no. Cuando se repite se llama una mastalgia cíclica y cuando no lo hace es una mastalgia no cíclica. Y también puede haber mastalgia pero de origen extramamario. Por ejemplo, cuando yo me lesiono una costilla o cuando he tenido un mal movimiento del brazo, ¿no? O cuando yo recibo un golpe a nivel de los nervios intercostales, o cuando yo de repente practico deportes como la natación, como el vóley, y hago pues ejercicio con esa zona, entonces se irrita el nervio intercostal, y ahí voy a tener también dolor, pero no va a ser un verdadero dolor de la mama, sino es un dolor intercostal, y a eso nosotros vamos a conocer con el nombre de neuropatía intercostal. ¿Qué puedo decir de la mastopatía cíclica? Que es la más frecuente, ¿ya? Tal como les mencionaba, se presenta 7 a 10 días antes de la regla, muy asociada a la patología llamada síndrome premenstrual, ¿ya? Se dice que usualmente aparece en el cuadrante superexterno, ¿ya? Siempre es bilateral o generalmente es bilateral, pero puede haber dolor más en uno que en otro lado. Generalmente su origen es agudo y se puede irradiar hacia la axila o al brazo, ¿ya? Y como les mencionaba, aparece la regla y en unas horas desaparece el dolor, ¿ya? En cambio, la mastopatía no cíclica se presenta más en la etapa ya sobre encima de los 40 años, cuando la mujer va a entrar a su cambio de vida, es menos frecuente, no se relaciona obviamente acá con el ciclo menstrual. Puede haber otros factores asociados, desde factores psicológicos hasta enfermedades crónicas, pero no necesariamente tiene que ser un problema neoplásico. En cambio, el problema extramamario, ya se los mencioné en la mayoría de los casos, va a obedecer a órganos cercanos a la mama, básicamente corazón, pulmones, problemas gastrointestinales, ¿no? Problemas musculares, articulares y una serie de alteraciones diferentes que nos pueden hacer pensar que hay un problema en la mama cuando su origen está obedeciendo más a un problema neurológico o un problema muscular. El otro problemita es que ya no habla de un problema solamente de dolor, sino que la paciente les dice, doctor, yo me estoy sintiendo como que tengo varias bolitas en mi cenito, ¿ya? Y para que tengan una idea de cómo es más o menos, los textos indican que si ustedes llenaran una bolsita de felpa o de una tela muy parecida a la que les estoy mencionando,
con granitos de quinoa y lo cierran, y ustedes palpan esa bolsita, es lo mismo que ustedes van a sentir en el seno de estas señoritas. Y tiene la peculiaridad que se hace más evidente cuando está ovulando o cuando está a punto de menstruar. Y nosotros le hacemos una ecografía y la ecografía nos dice paciente que presenta múltiples formaciones quísticas en la mama. Muy bien. A esto, señoras y señores, vamos a conocer como mastopatía fibroquística. Y tiene diferentes nombres, ¿ah? Otros le llaman displasia mamaria, ¿ya? Esta también se cree que podría ser una alteración hormonal, ¿ya? Otros consideran que sería una alteración normal en el desarrollo de las mamas, ¿ya? Y como les mencionaba, el cuadro clínico puede estar asociado a dolor y la presencia de estos quistes que se evidencian en la ecografía. ¿Qué más le puedo decir al respecto? Generalmente, el diagnóstico no da mayor opción de tratamiento. Salvo que si la paciente venía por dolor, ya les mencioné que podríamos darle vitamina E, un antiinflamatorio, ¿no? Pero no hay un tratamiento específico para los quistes. Generalmente se observan. Estos, en la mayoría de los casos, van a desaparecer espontáneamente y no va a darnos ningún problema. O pudieran persistir en el tiempo. Los anticonceptivos orales también mejoran esta patología, pero no siempre es así. Otra patología, otro signo por el que vienen las damas, son la presencia de tumores. Y entonces esta es la que les decía, ¿no? La paciente joven, tumoración sólida, no dolorosa, sin sintomatología asociada, y le hacemos una ecografía y la ecografía nos dice tumoración sólida, irregular, de límites bien definidos, no se observa adenopatías, es un fibroadenoma. Y este es de lejos el tumor benigno más frecuente en las mujeres jóvenes sobre todo, ¿ya? Al igual que los miomas, ¿no? También tiene un origen fibroepitelial, ¿ya? En este caso se desarrolla a partir de los lóbulos mamarios. Y pueden medir pocos milímetros y pueden ser muy grandes. Ya llegado a sacar hasta de 12 centímetros una tumoración deformante de mama que lo dejó crecer y tenía crecimiento rápido, y eso es lo que nos preocupa a nosotros cuando observamos una tumoración. Felizmente que fue solamente un fibroadenoma, ¿ya? Pero la gran mayoría los vamos a ver entre 1 y 3 centímetros. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales, ¿ya? Tienen una evolución variable. El momento que yo lo diagnostico, puede estar ahí toda una vida y de repente empieza a crecer después de 10 años de haberse tocado, o puede que desde el momento en que yo me lo toqué ha empezado a crecer rápidamente, o puede que nunca crezca, ¿ya? Lo importante es saber qué cosa es. Muchas veces amerita una biopsia, otras con ecografía uno se siente tranquilo, pero hay que estar siempre vigilando, ¿ya? Se cree que podría estar relacionado con los estrógenos. Ya vamos a ver que los fibroadenomas también tienen un componente que no lo hace tan santo, ¿ya? ¿Y por qué viene la paciente? Ya se los mencioné también, porque se palpa la mama, se encuentra un nódulo que no le da ninguna otra sintomatología, se hace la ecografía le va a decir si la tumoración es sólida o quística, y muchas otras pacientes, inclusive se hacen una mamografía. ¿Por qué? Porque están pues con el temor de que no vaya a ser un cáncer de mama, ¿no? Las características del fibroadenoma, ya se los dije, redondeados, bien delimitados, no adheridos a planos superficiales o profundos, ¿no? Y no causan dolor, en la mayoría de los casos. Hay algunos con crecimiento rápido que sí pueden causar dolor, ¿ya? ¿Cuál es el examen que siempre debemos realizar cuando encontremos una tumoración? Una ultrasonografía, ¿no? Ese es lo principal, porque eso nos va a guiar cómo vamos a hacer nuestro seguimiento de nuestra paciente, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Se observa o se saca?
Entonces, lo que tenemos que hacer es una exéresis de la tumoración, sobre todo si tiene un crecimiento rápido, ¿ya? O si ya es grandecito y deforma las mamas. Ya les mencioné en la primera diapositiva la importancia desde el punto de vista estético de las mamas en las mujeres. Entonces, ahí que se noten que les está saliendo una tumoración, que les están envolviendo su cenito irregular, pues entonces inmediatamente te van a decir hay que hacer una intervención quirúrgica. Esta se hace una intervención desde el punto de vista estético, que no le quede cicatriz, que no le quede huella, y se retira, ¿ya? Pero ya les digo, si no crece, también se puede observar. Tienen una ecografía, tienen una imagen ahí bien delimitada, ¿no? Bien delimitada. Y si yo palpo, es la superficie, pues está ahí encimita, pues la dureza ya me va hablando de la característica de la tumoración, y probablemente pues ya tenga que sacar. Pero existen otras patologías que también pueden dar tumores. Una de ellas es el tumor filoides, ¿ya? El problema con el tumor filoides es que debemos considerarlo ya dentro de las neoplasias, ¿ya? Si bien una buena parte no va a tener comportamiento neoplásico, una parte sí, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tumor filoides, ahí sí tenemos que sacarlo y tenemos que mandarlo a estudiar. Y cuando se saque, de preferencia debe sacarse con un margen óptimo de que no hay enfermedad, ante la posibilidad de que pudiera comportarse como un problema maligno, ¿ya? Entonces, ese es el problema que tenemos con el tumor filoides y hay que tener ese cuidado. Lastimosamente, al igual que los otros tumores o cánceres de mama, no da una sintomatología que nos pueda diferenciar una de la otra. Generalmente son masas lisas o multinodulares, algo irregulares, ¿no? Al igual que el fibroadenoma está bien delimitado. Y la característica es el crecimiento rápido, ¿ya? Pero tampoco es exclusivo del tumor filoides, ¿ya? Pueden haber otros tumores filoides con un crecimiento lento y prolongado, pero como les digo, este es poco frecuente, ¿ya? Y el gran problema está en determinar qué tan benigno o qué tan maligno es, ¿ya? Entonces, lo que yo debo saber en cuanto a tumor filoides es que la mayoría de veces se va a comportar como un tumor benigno, ¿ya? Puede recurrir, ¿ya? Pero también puede presentarse como un tumor maligno, ¿ya? Y tiene un comportamiento muy parecido a los sarcomas. Da metástasis rápidamente y ello habla de su pronóstico para ese tipo de paciente. Cuando nosotros nos encontramos pues entonces frente a una tumoración y decimos que este es un fibroadenoma, pero que tiene crecimiento rápido, ¿no? Siempre pedir una ecografía y si es necesario una mamografía. Pero ahí, más allá de que nos digan las características que les he mencionado, no nos va a dar el diagnóstico, por lo que vamos a tener que biopsiar, ¿ya? Puede ser con un BAF, una biopsia con aguja fina, puede ser una biopsia con aguja Tucut, ¿ya? Y aún así pudiéramos tener errores en el diagnóstico anatomopatológico, ¿ya? Yo les digo también que en el caso de los fibroadenomas, hay un benigno, hay uno de bajo grado y hay un maligno. Entonces, siempre hay que tener cuidado con este tipo de tumores, sobre todo cuando tienen crecimiento rápido, ¿ya? Hay lesiones bien determinadas para determinar de qué caso estamos hablando, ¿ya? Que está dada básicamente por su crecimiento, ¿ya? Porque si tienen o no una pseudocápsula y por su celularidad, ¿ya? Los malignos, por ejemplo, son más voluminosos, tienen una consistencia más blanda,
los cambios quísticos son frecuentes y la celularidad se dice que equivale a la de un sarcoma. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar gran cantidad de mitosis, ¿no? Y obviamente ya no vamos a hablar de un fibroadenoma, sino de un fibrohistiocitoma maligno, ¿no? Y el campo entre lo maligno y lo benigno va a estar dado por estos tumores limítrofes. En todo caso, cuando yo saco una tumoración de este tipo, siempre debe darme un margen lo suficientemente adecuado como para saber que no estoy dejando enfermedad. ¿Mm? Y ahí tienen un tumor filoides gigante, ¿ya? Pero no la presencia de vasos me va a decir a mí que este es un tumor filoides o no. La diferencia va a estar dada básicamente por el resultado de anatomía patológica. Vean, un tumor filoides muy parecido a un fibroadenoma, muy parecido, ¿ya? Y luego tenemos los papilomas. Y estos ya no son tumoraciones sólidas, sino generalmente son tumoraciones de aspecto quístico en la ecografía, ¿ya? Y entonces podemos tener, por ejemplo, el papiloma intraductal, ¿ya? Que nosotros vamos a verlo como una tumoración redondeada y en cuyo interior vamos a ver ahí una presencia de un tejido polipoideo, ¿ya? Único, bien delimitado, ¿no? Pero en este caso sí va a haber una característica, ¿ya? Que aparte de la tumoración yo voy a encontrar secreción por el pezón. Y la secreción, para colmo de males, puede tener múltiples características. Puede ser ceroso, puede ser hemático, puede ser amarillento, y ya yo estoy pensando lo peor, ¿no es cierto? Y si todavía a eso le añadimos que la edad en que se presenta es por encima de los 40 años, pues yo ya estoy seguro ya que es un cáncer de mama. Y luego hacemos la ecografía y nos informan que es un papiloma intraductal. ¿Bien? Se saca, ¿ya? Se retira, se manda a estudiar y nos va a decir que es un papiloma intraductal y nosotros sabemos que es un tumor benigno, ¿ya? No va a darnos mayor problema. Otro de los signos, de los síntomas que se presentan o que vienen, o por lo que vienen al consultorio frecuentemente, es porque la paciente se ha notado que por el pezón le está saliendo algún tipo de secreción. Y entonces, cuando esto ocurre, pues nos empezamos a preocupar debido a que básicamente la paciente piensa que ya tiene algo muy malo. Y el problema está en que a nosotros nos enseñaron que si tiene una secreción blanquecina como leche, eso es una galactorrea y debe ser una hiperprolastinemia. Pero no nos dijeron, por ejemplo, que podía haber galactorrea por estímulo nada más. ¿Ah? Y, o sea, llega a cierta edad, supongo que tiene su pareja, ¿no? Y bueno, por ese estímulo puede haber también secreción por el pezón y no ser nada malo. Y también nos dijeron que si salía sangre, piensen en cáncer, lo cual tampoco no necesariamente es así. ¿Y por qué les menciono tanto esto? Porque van a ver que existen múltiples patologías, ya hemos visto una, que pueden dar pues secreciones por el pezón hemáticas, purulentas, transparentes, color café, color verdoso, y pueden o no ser, o estar o no estar relacionados con un cáncer de mama. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que aprender a evaluar es qué cosa es lo que tengo. Tengo una descarga por el pezón. Muy bien, ¿qué características tiene? ¿Qué síntomas se asocian a mi paciente? ¿Tiene dolor? ¿Tiene tumoración? ¿Tiene un proceso inflamatorio? ¿Tiene fiebre? ¿Ya? Esa es la forma como yo voy a evaluar a qué podría estar correspondiendo esa secreción por el pezón. ¿Ya? Entonces, la mayor parte de estas secreciones por el pezón, como les dije, van a ser de tipo benigno,
¿ya? Y una de las causas más frecuentes, y la vamos a ver acá, es la ectasia ductal. ¿Ya? Ya hemos hablado de los papilomas, por eso no lo estoy repitiendo, pero la ectasia ductal entra dentro de un proceso inflamatorio que va a producir el cierre o la obstrucción del conducto principal, el ensanchamiento, después la retracción, y viene toda una tragedia que se produce después. ¿Ya? Y todavía la ectasia ductal, les comento, que produce retracción del pezón. Entonces, ya pueden imaginarse, secreción por el pezón, retracción del pezón, ¿qué es lo único que falta ya de lo que nos han enseñado en semiología? La piel en forma de la superficie de la cáscara de naranja. Peor todavía si apareciera eso, ¿no? Y les comento que ese no es uno de los signos principales del cáncer, porque ese solo se presenta en el cáncer inflamatorio de mama. ¿Ya? Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta es que la secreción puede ser bilateral y eso también orienta a que se trate de un problema benigno. Si bien el cáncer de mama puede ser bilateral, generalmente va a ser unilateral, puede tener recidiva en el otro seno, eso es diferente, pero generalmente es una de las diferencias que habla entre patología benigna y maligna. ¿Ya? Cuando la secreción es unilateral, ¿ya? Y no había un antecedente de traumatismo y es sanguinolente o clara, puede asociarse ahí a un problema maligno. ¿Ya? Ya les dije también que si la secreción es lechosa, pues ya debemos ir pensando en la posibilidad de una hiperprolastinemia, asociado o no a un problema hipoficiario tumoral. Eso nos va a dar, antes hacíamos radiografía de la silla turca. Actualmente lo que hacemos es una resonancia magnética nuclear o una tomografía si es que no tenemos esta posibilidad. ¿Ya? Pudieran haber elevaciones de prolactina solo moderadas o leves, ¿no? Con estudios radiológicos normales, y entonces ya debemos ir pensando en otras posibilidades. Ya les dije que hasta el estímulo del pezón puede ser causa de que aparezcan secreciones por el pezón, ¿ya? Pero vean, esta es otra de las cosas que yo les mencionaba, las diferentes formas de secreción que aparecen por el pezón. Puede ser café verdosa, y esto generalmente se asocia a cambios fibroquísticos, a ectasia ductal, ¿ya? O puede ser sanguinolenta, que es la que más problemas va a causarnos. Ya les he explicado por qué. Pero la mayoría de veces va a ser un problema inflamatorio, que puede ser papiloma intraductal o puede ser una ectasia ductal, ¿ya? Y entonces, cuando yo tengo esto, pues lo que hago es, lo primerito que me han enseñado, tomo una muestra de esa secreción, lo estilo en una lámina y lo mando a estudiar para que le haga un Papa Nicolau, y nos digan si hay algún tipo de célula maligna, y después es igual que todas las otras patologías, le hago su ecografía, su mamografía, en algunos casos, sobre todo si yo estoy pensando que esto es una ectasia ductal, puede hacerle una galactografía. ¿Ya? Y vean todos los procesos que a mí me podrían dar secreciones por el pezón. ¿Ya? Y entonces, también, discúlpenme, me he equivocado. Esta es las tumoraciones o patologías mamarias más frecuentes que acuden a un hospital en orden de frecuencia. Y entonces vean que mastopatía fibroquística va a la cabeza, luego mastalgia, luego va el fibroadenoma ya como tumoración, fibroadenosis, que es otro diagnóstico de anatomía patológica, y en el quinto lugar recién la presencia de cáncer. ¿Ya? Eso dentro de un hospital. No quiere decir que esto se repite en todos los hospitales. ¿Ya? Y entonces, cuando hablamos de problemas benignos de mama, principalmente hablamos acerca de los trastornos inflamatorios. ¿Ya? Y dentro de estos trastornos inflamatorios, mucho se ha intentado clasificar y no hemos podido llegar a una unificación de criterios hasta que apareció esta famosa clasificación llamada DDNI, que habla de los desórdenes del desarrollo normal e involución. Entonces, esto hacía una diferenciación entre procesos benignos, inflamatorios, no inflamatorios, tumorales, ¿ya?
Y pero como la gran mayoría obedecía a procesos no inflamatorios, problemas de desarrollo. Perdón, un minutito, por favor, un minutito. Tantos documentos. Vamos a ver. Ya, voy a ir firmando y voy a ir hablando. Me van a disculpar si no me equivoco. Yo les decía que había una serie de alteraciones benignas, ¿no? Que están muy ligadas al desarrollo del mismo. Entonces puedo tener mamas grandes, mamas pequeñas, ¿no? Y van a ver que todo esto entró dentro de un sistema de clasificación especial llamado desórdenes del desarrollo normal e involución, o de DNI. Y también vamos a ver dentro de ese parámetro otros trastornos que son los trastornos inflamatorios. Entonces, ¿qué hace el DNI? Básicamente lo que va a hacer es precisar y definir aquellos problemas que están relacionados con el crecimiento, con el desarrollo de la mama. ¿Ya? ¿Por qué fue importante desarrollar esto? Porque muchos no podían decir cuándo este desarrollo era anormal y cuándo era normal. Y van a ver que tenían mucha razón. Porque ¿cómo yo le puedo decir a una dama, sus senos son demasiado grandes o, ¿sabes qué? Tú tienes un problema en las mamas y por eso tienes los senos tan grandes, ¿no? Y además, más ahora que está de moda ponerse los senos, o aumentarse la talla de los senos, ¿no es cierto? Entonces, todo ello, pues, no es fácil de identificar y de decir. Nena, ¿tantos documentos? Sí. Estoy haciendo clases. Los términos de referencia. Ya. Los requerimientos de las obstetrices. Ya. Y acá tienen ustedes unos ejemplos de cómo se podía clasificar si era un desorden o una alteración o era una enfermedad. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, sucedía que si se alteraba el desarrollo lobular, ¿ya? Desarrollo podía ser un proceso normal, ¿ya? O podría ser una alteración y se desarrollaba el fibroadenoma. Y si este fibroadenoma tenía un crecimiento rápido, como ese que les mencioné, que producía deformación de la mama, entonces se convertía en una enfermedad y se denominaba fibroadenoma gigante, ¿ya? Ese es un ejemplo, por ejemplo. Hagamos otros. Una mujer entre 25 y 40 años que tenía dolor con la menstruación. Entonces, si era un cambio cíclico, decíamos que era completamente normal, si no afectaba el estado general, si era algo pasajero, era un proceso normal. Pero si era cíclico y causaba molestias, entonces ya estábamos ante una mastalgia cíclica nodular, ¿no?
Y si este proceso seguía, continuaba, se hacía más intenso, hacía que la paciente no pudiera ir a realizar sus actividades normales, pues entonces ya estábamos ante una mastalgia incapacitante. Y ese ya se consideraba patológico, ¿no? Eso por ponerles dos ejemplos de lo que es en realidad el DDNI, cómo se debe interpretar, cómo se debe manejar, ¿no? Pero también habían procesos que no estaban dentro de esta clasificación. Uno de ellos, por ejemplo, es la necrosis grasa. Ustedes saben que es un traumatismo, ¿no? Que se produce en ese tipo de pacientes. Otro, por ejemplo, podría ser la presencia de un absceso en la gestante. Y eso está más relacionado al proceso del parto y del puerperio y, no y es siempre patológico, ¿no? Y así habían otros trastornos que hacían que yo pudiera clasificarlo de alguna manera, de una manera más correcta que cuando no se usaba el sistema de DNI. Aún hoy, tenemos a decir mastitis, ¿ya? Pero no utilizamos aún todos este tipo de sintomatología, ¿no? O este tipo de clasificación. Ahora, yo cuando hablo de alteraciones en la mama, ¿no? Estamos hablando de procesos benignos, yo puedo tener alteraciones desde el número hasta la presencia, ¿ya? Entonces ustedes recordarán que nosotros tenemos una línea mamaria que va desde la línea axilar hasta cerca del pubis, ¿no es cierto? Bien, en todo ese trayecto yo puedo tener mamas, yo puedo tener pezones, puedo tener ausencia o puedo tener presencia de más de uno de los... Ya, por favor, revisa que no me falte nada, ¿ya? Entonces, estas alteraciones se pueden presentar y yo tener, ahí tienen la línea mamaria, entonces yo puedo tener alteraciones en más o alteraciones en menos. Y entonces yo puedo tener, por ejemplo, una amastia. ¿Qué es la amastia? Ausencia del botón mamario. Es raro, generalmente es unilateral, pero ¿dónde está lo importante? Que puede acompañarse de alteraciones en el tórax, sobre todo en el tórax del mismo lado, ¿ya? Y puede haber atrofia pectoral, puede haber problemas urinarios, ¿ya? También podría ser que yo tenga solamente falta del pezón. Entonces a eso se va a conocer con el nombre de atelia, ¿ya? También es raro, ¿ya? Pero a veces, cuando hay atelia, puede haber alteraciones en el desarrollo neurológico normal del recién nacido, ¿ya? Pueden haber otras anomalías, como un pezón plano, umbilicado, hendido, doble, esos son más frecuentes y no necesariamente están relacionados a un problema de, a un problema de malformaciones congénitas, ¿ya? Por favor, les voy a pedir un minutito. Ya me está llamando el director, un ratito, no sé qué queda.
Bien, continuemos. Disculpen las interrupciones, a veces no son voluntarias. Entonces, yo puedo tener en el desarrollo de la mama ausencia, puedo tener mamas accesorias, puedo tener varias mamas, puedo tener presencia de solamente el pezón, ¿ya? Entonces, todas esas alteraciones se pueden dar desde el nacimiento, ¿ya? ¿Tienen importancia? La presencia del pezón generalmente no va a tener importancia, pero la presencia de una mama, sobre todo a nivel axilar, sí, primero que es frecuente, y segundo que cuando dan o tienen un parto, pues esta mama también va a ser funcionante. Si bien no va a salir secreción láctea, salvo que tuviera un pezón, va a producir dolor o va a producir la presencia de una tumoración en la región axilar. Y entonces uno empieza a examinar y obviamente hay la relación de que acaba de dar a luz, sus mamas están turgentes y apareció esta tumoración. Ustedes le dicen, pues sí, señor, usted tiene una mama supernumeraria en la axila y lo único que tiene que hacer es sacarse la leche por la mama principal y eso va a disminuir. ¿Ya? No es para asustarse, en algunos casos van a tratamiento quirúrgico, sobre todo desde el punto de vista estético, pero no causa mayores incomodidades, pero sí tiene las mismas patologías que podría tener las mamas principales. ¿Ya? Y ahí ven, por ejemplo, una mama en la región axilar, una mama supernumeraria, y es más que evidente, ¿no? Entonces, nosotros pertenecemos a la línea de los mamíferos y obviamente vamos a tener esta patología. Y otra patología que acá se encuentra muy relacionada, pues es la presencia de falta de una o ambas mamas, ¿no? Se conoce con el nombre de síndrome de Poland, ¿ya? Generalmente, en la mayoría de los casos, es unilateral, ¿ya? Y ya les he dicho que puede asociarse, ¿no?, a otros problemas congénitos, como ausencias en el pectoral, alteraciones en la mano, principalmente en los deditos, ¿ya? Felizmente que es muy infrecuente y no nos va a dar mayor patología. Pero ahí ven, ustedes ven en este lado, pues que solamente hay el pezón y no hay la mama, ¿no? Es evidente la diferencia entre uno y otro. O pudiera tener yo la ausencia total de la mama y del pezón, ¿no? Típico también. Y no solamente se da en las mujeres, también se da en el varón, ¿no? Es como que alguien me dice, el cáncer de mama no da en el varón. Eso es mentira. Sí da en el varón también, ¿ya? Otra causa que yo puedo observar es, por ejemplo, que haya supernumerarios, ¿no? Asociaciones con malformaciones renales, puedo encontrar mamas supernumerarias, ¿no? Desórdenes como fibromatosis, tumor fibroides y cáncer también son muy asociados a este tipo de alteraciones, ¿ya? Ahí tienen. ¿Qué será ese? ¿Quién me dice? ¿Una mama supernumeraria? Sí, puede ser una mama supernumeraria, también puede ser un lipoma, ¿ya? Ahí tienen un pezón supernumerario. Y el otro problema está acá, ¿no? Este sí ya entra dentro del DNI, ¿no? Y vean, la mamá obviamente es estimulada por las hormonas que ya ustedes las conocen, ¿no? Y eso va a producir un crecimiento de la mama. Pero en algunas ocasiones ese crecimiento es exagerado, ¿ya? Y ese crecimiento exagerado es lo que condiciona, pues, de que produzca ciertos cambios, ciertas alteraciones en la autoestima de la paciente. ¿Ya? Y lo peor es que este crecimiento de la mama no siempre es bilateral. No puede ser solamente unilateral. Y si todavía tenemos en cuenta
que un buen porcentaje de las pacientes, de todas las pacientes normales, de todas las mujeres normales, no tienen mamas simétricas, sino que son asimétricas, esto es peor. ¿Ya? Strombeck ya había hecho una relación entre la ganancia de peso y el tamaño de la mama. Y él vio, por ejemplo, que por cada kilo que ganaba en la mama, perdón, en el peso normal, pues se reflejaba en un aumento de crecimiento de 20 gramos de la mama. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal de la mama? Se dice que una mama normal debe fluctuar más o menos entre 250 y 300 centímetros cúbicos. Por encima de esto, entonces yo ya hablo de hipertrofia. Y esta hipertrofia puede ser moderada, puede ser significativa, puede ser muy significativa, o puede ir a una gigantomastia. ¿Ya? Y obviamente va a ser un problema muy serio. Ahora, yo tengo otros trastornos también relacionados con el crecimiento de la mama. Y básicamente ahí lo que voy a tener es una hipertrofia infantil. ¿Ya? Pero esta hipertrofia está relacionada al influjo hormonal que tiene la madre sobre el bebé. ¿Ya? Las mamas no tienen ningún problema, solo que se han desarrollado por este influjo hormonal. Y verán ahí un recién nacido en el que se evidencia que hay un resaltamiento de la región de las mamas, ¿no? Este proceso va a regresionar, va a desaparecer, no va a causar ninguna molestia, ¿ya? La paciente no va a ir, obviamente, a una gigantomastia. Pero cuando el problema es un poquito más adelante, cuando ya la paciente es puber o está a punto de entrar a la pubertad y encuentra un rápido crecimiento, sobre todo precoz, de las mamas, sí puede convertirse en un gran problema. Y ustedes lo han visto, sobre todo las mujercitas lo han visto, cuando a la primera chiquita de la clase le empezaron a crecer los senos y quizás fue mucho más antes de lo que esperaban que les crezca el resto de las mujeres. Y entonces, pues, es motivo de burla, es motivo de preocupación por la misma paciente, por los padres de la misma, ¿no? Y puede ser normal, puede ser por un exceso de estrógenos, puede ser por un problema suprarrenal, ¿no? O por un problema ovárico. Entonces, siempre amerita un estudio tipo de pacientes en los cuales aparece tempranamente el crecimiento de la mama, ¿no? Como en este caso. Pudiera ser que solamente sea una asimetría, pues no se preocupe, ¿no? Eso es completamente normal. Y ya les hablé de este problema. A veces tenemos un nódulo debajo de uno de los pezones y todavía causa dolor. Ya les dije que este nódulo es un nódulo de crecimiento, ¿no? Llega a 2 a 3 centímetros, ¿ya? Pero llega uno a la pubertad y se iguala con el lado contralateral y desapareció la tumoración que tanto nos preocupaba, ¿ya? También podría tener una hipertrofia, ¿no? Y generalmente aparece con la menstruación, puede ser unilateral, puede ser bilateral, ¿no? Y en este caso hay un crecimiento ya considerable, ¿ya? Y lo que más que un exceso de hormonas estrógenos, habría como una sensibilidad aumentada a los estrógenos en ese tejido mamario, pues si eso está condicionándonos lo que yo les estoy mencionando, ¿no? Ahora, pudiera ser también que la deformidad sea muy marcada, que produzca un problema muy serio en el estado psicológico de esta niña, pues sí, entonces va a ir a una cirugía reductora, ¿no? Obviamente, la parte más exagerada de esto es la gigantomastia, y que se puede ir acentuando a lo largo de la edad, ¿ya? No hay un tratamiento para esto, ¿ya? Está relacionado también a que ciertos medicamentos, ciertas sustancias podrían predisponer al crecimiento exagerado de los senos de ese tipo de pacientes, ¿ya? Y ahí tienen un ejemplo de un crecimiento exagerado de las mamas, ¿no? Y esto
Lo observamos también nosotros en nuestros pacientes gran multíparas que tienen cierto grado de obesidad. Hay que hacer una relación entre cómo va el índice de masa corporal para ver el tamaño de las mamas, porque eso no es lo que estamos hablando, ¿ya? Y esto es otra cosa que les estaba pensando justo antes de entrar a esta diapositiva, ¿no? Existen otros factores en los cuales puede crecer la mama, ¿no? Y esos son el embarazo y la lactancia, por ejemplo, ¿ya? Y entonces yo voy a tener casos como este, ¿no? Un exceso de secreción láctea que obviamente va a estar relacionado a un crecimiento marcado de las mamas, ¿no? O podría tener también este otro problema que está muy relacionado al índice de masa corporal, ¿no? Y es la presencia de obesidad. Y en este caso, pues también, aparte de que la paciente tiene que por sí ya tener un tratamiento para su obesidad, pues muchas veces va a requerir también tratamiento del crecimiento excesivo de las mamas, ¿no? Pero no se recomienda que vaya uno sin el otro, y por lo cual no es tan frecuente hacer una cirugía reductora de los senos si es que la paciente no ha disminuido su índice de masa corporal. Y el otro problema es cuando esto mismo se presenta en el hombre, ¿ya? Y no es tan raro, ¿ya? Es frecuente. Yo les mencionaba a sus compañeros de grupos anteriores que dentro de ciertos grupos, por ejemplo, en el caso de los chicos que bailan o que hacen ciertos espectáculos como las danzas, hay cierto aumento en la frecuencia de crecimiento de la mama en el hombre, ¿ya? No sé si es uno que originó el otro o el otro que condujo a que se relacione más con las mujercitas en ese varoncito por el crecimiento de los senos. Lo cierto es que se convierte en un problema muy serio porque el hombrecito es constantemente golpeado desde el punto de vista moral, desde el punto de vista personal, por el crecimiento de sus senitos, y obviamente esto no es normal. Estas pacientes sí van a ir a un problema quirúrgico, a un tratamiento quirúrgico para solucionar su problema, ¿ya? ¿Cuándo se da? Mayormente se va a dar en adolescentes, ¿ya? Y si acá no lo tratamos tempranamente o rápidamente, pues vamos a tener todos los problemas que les he mencionado. Y acá hay que diferenciar también entre lo que es ginecomastia y el crecimiento de los pectorales producido por ir al gimnasio, que son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Eso para resaltarlo. Entonces, la ginecomastia puede ser neonatal, puede ser puberal, ¿ya? Puede ser en el adulto mayor. Puede ser fisiológico o no. Entonces, cuando es fisiológico, ya les dije que se puede dar en recién nacidos por efecto materno, en la edad puberal, cerca a la adolescencia, también se produce un crecimiento transitorio, ¿ya? Puede que esté relacionado básicamente al desequilibrio que existe entre los estrógenos, los andrógenos, y que estos, al tener una mayor sensibilidad a los estrógenos, pues producirían un crecimiento más acentuado de la glándula mamaria, ¿ya? Pero es transitorio, ¿ya? Y también puede haber en los mayores, ¿ah? En los adultos puede haber este problema, ¿ya? Se llama ginecomastia senil, ¿ya? Se presenta sobre todo en personas muy mayores, mayores de 45 años, pero está relacionado más con el aumento de la grasa corporal que con alteraciones hormonales propias del envejecimiento, ¿ya? Esta también es transitoria y a medida que, disminuye los índices de masa corporal y los índices de grasa, también van a ir disminuyendo estas alteraciones que se presentan a esta edad, ¿ya? Podemos ir a un tratamiento quirúrgico si es que nos afecta desde el punto de vista estético. En cambio, en la ginecomastia patológica, pues acá sí vamos a tener ya otros problemas un poco más serios, en los que yo puedo tener un problema asociado a un problema renal, a un problema
hepático, puede ser una neoplasia, puede ser un trastorno tiroideo, ¿no? O puede ser una deficiencia de hormonas como la testosterona. Y eso se presenta, por ejemplo, en el Klinefelter, ¿no? O en ciertos problemas de las gónadas relacionadas a secreción de estrógenos, ¿ya? También se ha visto que ciertas sustancias como la marihuana o como ciertos fármacos con acción opiácea, los estrógenos, los anabolizantes, ya les he dicho que estos medicamentos son muy usados tanto por los grupos de homosexuales como por los grupos que van al gimnasio con el ánimo de conseguir rápidamente masa muscular, pues pueden desarrollar este problema en los senos y después meterse en un problema un poquito serio, porque su entorno pues lo va a empezar a molestar, ¿ya? Y siempre, siempre debemos descartar la posibilidad de un cáncer de mama, ¿ya? Preguntar sobre todo por lo que les he comentado acerca de los factores que pueden estar relacionados al crecimiento de la mama y hacer un examen hormonal es muy importante para este tipo de personas, ¿ya? Pero recuerden que es multifactorial, entonces yo tengo que ver qué problema tengo. Tengo un problema hormonal relacionado a la producción de andrógenos, o de repente tengo una resistencia androgénica, o puedo tener un incremento de estrógenos, y les di dos ejemplos, ¿no? Y este incremento de estrógenos puede ser no solamente por tumores, sino tal como les mencioné, por otras enfermedades muy relacionadas. Y vean las sustancias que también pueden producir una ginecomastia. Y si ustedes ven ahí, ciproterona, ¿no? Que es un antiandrogénico que lo utilizamos mucho como anticonceptivo, está relacionado aquí, ¿no? Lo bueno es que el varón no toma pues ciproterona, pero deben saber que lo tenemos, ¿no? Marihuana, vean ahí abajo, cannabis, ¿no? Porque ahora dice cannabis de calcio, pero tampoco no es raro usar, sobre todo para problemas hipertensivos, ¿no? Y hay otros medicamentos más usados. Vean la metoclopramida ahí abajo, vean el metildopa, ¿no? Son quimioterápicos, son drogas pues, asociadas a ginecomastia. Y ahí vean a su izquierda de su pantalla, pues un caballero con ginecomastia, es evidente, ¿no? Parecen pequeños senos. Y a la derecha es el mismo señor, pero después de la cirugía, ¿ya? Se retiraron ambas glándulas mamarias. Pero también podría yo tener lo contrario, ¿no? Y ¿qué va a pasar acá? Que básicamente la mujer pues no tiene un buen desarrollo de las mamas. Y esto también afecta la autoestima de la paciente, ¿no? Y lo primero que va a hacer es ir en vez de una fiesta de 15 años, va a ir a colocar una prótesis mamaria, pues como fiesta de 15 años, para resaltar su autoestima, ¿no? Y eso es completamente normal, pero deben saber que sí afecta, ¿ya? Y que tenemos que darle una solución y explicarle que eso es completamente normal, que no necesariamente está relacionado a un problema estructural, ¿ya? Pero también podemos tener procesos inflamatorios, ¿ya? Y obviamente acá tenemos problemas crónicos hasta problemas agudos, ¿no? Y hay muchos, muchos factores que pudieran darnos un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Y las más frecuentes, si vamos a nivel del pezón, lo que tenemos son grietas y fisuras del pezón, ¿no? Y ya les dije cuál es el ciclo, ¿no? La grieta va a hacer que se meta un germen frecuente en ese lugar, que puede ser un estafilococo, un estreptococo. Eso puede producirme una serie de cambios que pueden ir simplemente desde la erosión del pezón o una pequeña infección localizada a que se me infecte todo el pezón o se me infecte la mama, ¿ya? Y entonces, pues yo voy a producir una mastitis, un absceso y una serie de alteraciones que me van a producir cosas como esta, ¿no? Pero lo principal es que cuando se erosiona el pezón, la mamá no quiere dar de lactar y se almacena la leche y al germen que se metió ahí, pues encuentra un rico caldo de cultivo y empiezan todos los problemas que ya les he mencionado, ¿no? Y este es el primer problema. El primer problema es el eczema del pezón.
Y entonces lo que yo voy a tener ahí es una zona erosionada, múltiple, con unas lesiones blanquecinas en el interior, y que le está doliendo a la paciente, le duele el pezón, no quiere dar de lactar. Este pues es el eczema del pezón, ¿ya? Y esta es la continuidad. ¿Y eso en qué termina? Termina en una mastitis aguda, ¿no? Y la mastitis aguda puede ser séptica, que es la que generalmente se presenta durante el parto, o puede ser no puerperal. Y esta es la que más problemas nos da, porque esta se va a convertir en una mastitis crónica y que generalmente no vamos a encontrar en un germen adecuado. Generalmente puede estar asociado a un proceso específico, pero lo cierto es que el mayor problema que nos da es su cronicidad. Porque la paciente con una mastitis crónica pues recibe tratamiento y al mes, a los 2 meses, está volviendo a regresar por el mismo problema. Y es que no podemos tener un diagnóstico adecuado porque no nos sale nada en los cultivos. La mastitis aguda es más fácil, ¿no? Ya les he hablado de cómo va la evolución clínica, que empieza por el problema del pezón, pasa por el problema de la mastitis y finalmente termina en el absceso, ¿ya? Entonces, si es una mastitis, medios físicos, sacarse la leche, paños tibios y un buen antibiótico. Y si ya tengo un absceso, pues ustedes saben que el tratamiento del absceso es el drenaje, ¿ya? Si no se drena, eso va a empeorar, ¿ya? Entonces acá tienen las diferentes zonas donde yo puedo tener un absceso, ¿ya? Incluyendo los abscesos profundos. Acá tengo una mastitis, ya veo un enrojecimiento. Los síntomas principales van a ser aumento de volumen de la mama. Si yo levanto el seno, va a haber dolor. Si yo toco la piel, va a estar caliente y puede o no haber signos de fluctuación. Y esto va creciendo rápidamente en las horas posteriores, en los enrojecimientos marcados, pues acá tengo que actuar rápidamente, ¿no? Y eso, si es que no se hizo el diagnóstico, pues termina en esto, un absceso. Y lo que hay que hacer acá es drenar. Y el absceso da características, ¿no? Una zona indurada, fluctuante, dolorosa. Y si yo toco acá adentro, estoy palpando líquido, pues entonces tengo que hacer un drenaje para sacar esto, ¿ya? La tuberculosis en nuestro país cobra mucha importancia, pero también en los países modernos lo hace porque está muy relacionado a los pacientes que tienen SIDA, ¿ya? Y va a darnos ese tipo de lesiones. Y esto es lo que nos preocupa. Y estos son las mastitis crónicas granulomatosas. Y no sabemos si realmente es TBC o si puede obedecer a algún hongo o algún otro factor. Pero lo cierto es que esto está aumentando, que cada vez se hace más frecuente y lo peor para el médico es que el tratamiento no es el más favorable. La paciente se siente decepcionada de los médicos, se siente decepcionada de que no le podamos hacer un diagnóstico, no le podamos solucionar el problema, y acá sí se afecta mucho también el problema de autoestima de nuestras pacientes. Y es obvio, ¿no? Ustedes ven acá que las lesiones son bastante antiestéticas, ¿no? Y eso todavía falta que se produzca un proceso de cicatrización que empeora, y acá lo tienen, vean cómo termina este seno, esta mama, y obviamente esto afecta a nuestros pacientes, ¿no? Otro problema que tenemos frecuentemente es que durante la paciente en la lactancia aparece una tumoración, y esta tumoración puede desaparecer al inicio, pero después sigue creciendo y ya no se desaparece. Y le hacemos una ecografía y le encontramos un quiste, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que uno de los conductos se ha absorbido. Entonces, esto va a condicionar, perdón, aló. Y esto va a condicionar una galactoforitis, ¿no? Y la galactocelia no es otra cosa más que eso, la obstrucción del conducto que... Aló. Buenas tardes, señorita, dígame. Sí, a partir de las 5 de la tarde, ¿ya? No, madrecita, estoy ahorita dando clase en la universidad. ¿Ya? Sí, 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 sí. Muy bien, señorito. Muy bien, ok. Hasta luego.
¿Ya? Entonces, les decía que la lactocelia no es eso, la obstrucción del conducto que va a producir un quiste de retención y de aparición brusca. Si no está infectado, no nos va a producir ninguna molestia, pero puede adquirir tamaños realmente importantes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente, generalmente se entra a sacar toda la tumoración o se puede aspirar. ¿Ya? Vean, es evidente la tumoración que aparece en la paciente que está dando de lactar. ¿Ya? Tiene que haber esa relación para pensar en un galactocelia. La enfermedad de Mondor es un poquito diferente porque la paciente viene por dolor. No hay trastornos inflamatorios evidentes, como en una mastitis, no hay aumento de volumen, pero sí hay la presencia de dolor. Pero acá va a haber una característica. ¿Y qué va a ser esa característica? Que yo voy a ver el relieve de un vaso. Y si yo toco ese vaso, ese sí le va a producir dolor. Y no es otra cosa que la trombosis de un vaso que está en la mano. ¿Ya? Esa es la enfermedad de Mondor. Y acá es más que evidente la imagen. Acá lo que podemos hacer es darle un antiinflamatorio, generalmente. Se puede dar un antibiótico, no es usual, pero se puede dar, sobre todo cuando el dolor es persistente, ¿ya? El proceso va a regresar con o sin tratamiento más o menos en el lapso de un mes. Y esta es la ectasia de los conductos mamarios, ¿no? Hay muchas condiciones que pueden ser de los factores que condicionan la aparición de esta ectasia, pero lo cierto es que es un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Que va a terminar en una mastitis periductal. Y la sintomatología va a estar relacionada básicamente a flujo por el pezón, retracción del pezón y puede haber presencia de dolor, ¿ya? ¿Puede ser bilateral? Sí, pero no es usual. No es usual. Entonces, si nosotros tenemos todo eso que yo les he mencionado, es un proceso inflamatorio de tipo crónico que va a producir cambios, sobre todo a nivel de los ductos, o cómo es lo que pasa. Yo quiero mostrarles esta diapositiva en la que nosotros vemos un conducto normal con su dilatación cerca del pezón. Esto es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando empieza el proceso inflamatorio? Pues lo que va a producir es una dilatación del conducto principal, ¿ya? Una dilatación del conducto principal. Vean las paredes que todavía están normales. No se trata, empieza a producirse un engrosamiento de las paredes con dilatación de los conductos secundarios, ¿ya? Hasta que llega un momento que esta dilatación no da más, y a pesar de los productos inflamatorios que se producen de esta zona, y esto se va a dañar, se va a retraer, y esto va a ser lo que condicione que se retraiga el pezón, y mientras estuvo esto dilatado, pues esto que se junta acá sale por el pezón, y estas no son otra cosa que las secreciones que presenta. Y eso es lo que pasa en la ectasia ductal. Y entonces, muchas veces yo voy a encontrar un pezón que tiene múltiples tipos de secreciones, y no necesariamente que este sea patológico. Y entonces, ectasia ductal me puede dar secreciones por el pezón, me puede dar presencia de dolor, me puede dar presencia de un signo infeccioso, ¿no? Dependiendo de cuánto compromete por la mama. El tratamiento para esto generalmente es de tipo quirúrgico y no todos están preparados para hacer una resección del conducto galactógeno. Con respecto al proceso fibroquístico, ya les hablé algo cuando hablamos de mastopatía fibroquística, ¿no? No se considera necesariamente un problema o una enfermedad, ¿no? Y como les dije, parece ser que puede estar relacionado a un problema hormonal o podría estar relacionado también a un factor hereditario. Lo cierto es que este proceso fibroquístico lo conocemos con el nombre de enfermedad fibroquística, mastosis, mastopatía fibroquística, mastopatía hormonal, hay diferentes nombres. Y los lóbulos, no los conductos es muy importante, solo los lóbulos, ¿no? Y está pasando acá, tienen cierta elasticidad. Esto haría pues de que se produzca, aunque aparezcan estas imágenes que aparentemente tienen la imagen de un quiste, ¿no? Y desde el punto de vista de patología, ¿qué cosa es lo que se encuentra? Aparte de los quistes, generalmente hay una hiperplasia
hay adenosis y fibrosis. Entonces, las variaciones en estas alteraciones que se presentan hacen pues de que reciban diferentes nombres, ¿no? Entonces, podemos hablar de adenosis, podemos hablar de fibrosis, podemos hablar, no sé, ya se me fue el nombre. Pero básicamente se cree que hay un problema endocrino, ¿no? Y ese problema endocrino se origina en el ovulillo y en el tejido conjuntivo que lo rodea. Entonces, tratamiento no hay, salvo que el quiste sea muy grande, pero cuando hablamos de problema fibroquístico, pues generalmente vamos a encontrar múltiples quistes diseminados en la glándula mamaria, no nos vamos a entrar a sacar cada uno de estos quistes pequeñitos que se presentan, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que, no preocupes, generalmente hacemos acá un tratamiento que puede estar dado por progesterona o un tratamiento con anticonceptivos orales. Y esto lo evaluamos a ver cómo le va a mi paciente, ¿no? Pero si el quiste es grande, ¿no? Entonces yo puedo ir a sacar el quiste de una tumoración, a hacer la aspiración, vamos a estudiar, nos informan que no hay nada malo y hay que dar el tratamiento, ¿no? Hay que hacer diferenciación, obviamente, con otras patologías, ¿no? Como la HCL, la necrosis grasa, etcétera, ¿no? Como bien lo dice acá, no se justifica el tratamiento hormonal de rutina. Tiene que ser para pacientes escogidos. O sea, la presencia de esas imágenes quísticas, más allá de una observación, no debería ser manejo de tratamiento, ¿ya? Se han intentado otros tratamientos como el danazol, la estirpación quirúrgica, la mastectomía subcutánea, pero no es opción de tratamiento para todas las pacientes, ¿no? Una imagen de cómo se ve, ¿ya? Ahí ven cómo se ve por ecografía, cómo procede a hacer la guiada por ecografía, ¿no? Entonces la aguja que está acá está entrando acá, lo estamos visualizando, no siempre se ve así, y se procede a la aspiración. Y vean el contenido es típico, ¿no? Transparente, medio citrino, y generalmente no ofrece dificultad, y felizmente que no está muy relacionado tampoco al problema neoplásico. Pero podría tener otro problema que se llama necrosis grasa, pero acá generalmente hay el antecedente de un traumatismo, ¿ya? Que nos puede preocupar es que nosotros podemos pensar en cáncer, ¿ya? O en otro caso, de repente, ser solamente un quiste simple, pero es evidente, ¿no? Y acá una ilustración antigua de Netter, en la cual abren la tumoración y encuentran esta pelotita, que no es otra cosa que tejido graso necrosado, ¿ya? Esto tiene como antecedente, les decía, el antecedente de un traumatismo, ¿no? Y finalmente, hay ciertas pacientes pues, que se colocan implantes, y a veces esos implantes se rompen, ¿ya? Y se convierte en toda una desgracia. Así que muy parecido a las lesiones que hemos visto por tuberculosis en la mama, se llama carcinomas o reacciones a las siliconas. Por eso es que cuando uno se coloca un implante, es lo mismo, debe ser de buena calidad y generalmente tienen un tiempo de vida en el cual hay que removerlos y volverse a poner otros, porque la posibilidad de que tengan complicaciones es muy alta, ¿ya? Entonces, ya hemos visto los diferentes tumores de mama, hemos hablado de los fibroadenomas, el tumor filoides, de los plomas intraductales, y existen otros un poquito más raros, ¿no? Acá tienen un fibroadenoma, por ejemplo, otro, ¿ya? Acá quizás lo que yo debería decirles es que un origen lobulillar es el que más relacionado estaría al cáncer de lobulillar, ¿ya? Pero no necesariamente eso va a ocurrir. Por favor, denme 2 minutitos, ¿ya? Para terminar la clase. Aló, te llamé por teléfono. Ya, ¿qué les hablan?
3:30 a 4. ¿A qué hora voy a llamar? Ya, te llamo entonces, ¿ya? ¿Ya? Entonces les decía que ese cuidado hay que tener en cuanto al origen del fibroadenoma, pero no es algo fácil, nos va a informar patología, ¿ya? Solo tenerlo en cuenta. No es frecuente la asociación entre fibroadenoma y cáncer de mama, pero pudiera estar presente. Y en cuanto al tumor filoides, ya les he mencionado que sí, ¿no? Acá tienen un tumor filoides, sí puede tener un comportamiento maligno, ya, eso también ya les hablé. Este es el papiloma intraductal, vean cómo se ve, ¿no? Yo le hago la ecografía, veo una imagen quística y en el centro una tumoración que está ahí flotando, ¿ya? Estos pueden ser de diferentes, ¿no? Puede ser un papiloma ductal solitario, que ya les he hablado de un poco más raro es el papiloma ductal múltiple, y el papiloma juvenil que se presenta en personas muy jóvenes, ¿ya? Un promedio de 20 años, así es. Y otros tumores, como el lipoma, como existe en cualquier parte del organismo, se hace exéresis esa tumoración, o un hemangioma, como ven aquí, que también, felizmente que este es raro, y esto hay que asociarlo a un síndrome, y no me acuerdo ahorita cómo se llama el síndrome, no es Sturge-Weber, es otro, ¿ya? Que afecta a toda la metámera, o sea, lo que estamos viendo ahí en la superficie podría estar mucho más adentro, ¿ya? No recuerdo, lo voy a buscar, no recuerdo. Y finalmente, así como les mostré al inicio, una mujer muy bonita, ¿no? Pues ahora les doy un regalo a las chicas en la clase. Muy bien. ¿Y esto para qué? Para recordarles que la patología que se encuentra en la mujer también podría encontrarse en el varón. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No tienen preguntas? No me extraña. Dime, Alonso. Doctor, muy buenas tardes. Quería consultar, doctor, ¿qué probabilidad hay de que estos problemas en la mama sea contralateral, o sea, esa evidencia en las dos mamas? Sí, hay casos de fibroadenomas bilaterales. ¿Ya? Es algo que se observa con cierta frecuencia. Pero acá, por ejemplo, saber que si el problema es bilateral, lo que tú tienes que saber es que la posibilidad de que sea maligno es mucho menor. ¿Ya? El cáncer de mama casi siempre es unilateral. Y lo que hay que saber con el cáncer de mama es que el cáncer de mama recurre. Y obviamente va a recurrir en la otra mama. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Ya? Pero si tienes un problema bilateral, ya vaya pensando que es un proceso benigno. No es una regla, sino que es lo más frecuente. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? Bien, jóvenes. Nos vemos el día jueves. Yo les voy a avisar con tiempo si es que lo voy a hacer también por vía virtual o no. ¿Ya? Muy bien. Dime, Mariluz. Sí. Igual vamos a hacer la clase por vía virtual. Si no podemos en esa hora, tenemos que hacerlo en otra hora. ¿Ya? Lo coordinamos, Mariluz, para que no nos afectemos ninguno de los dos. ¿Ya? Ya, yo voy a ver también, yo voy a ver. Hoy día no tenía tiempo para darles tema de exposición, vean a qué hora he terminado, pero ya veremos, ¿ya? Veremos cómo va a ir en la siguiente. Muy bien, ok. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor.